En este video analizaremos qué sucede cuando una onda electromagnética pasa de un medio a otro y genera una reflexión y una transmisión. Por eso aquí veremos la reflexión y transmisión de ondas en medios lineales. Ya más adelante hablaremos de los medios lineales. Bueno, lo primero que decidimos es que aquí tenemos dos medios, el medio 1 y el medio 2, y tenemos una onda incidente. Esta onda incidente tiene un vector de onda K sub incidente y también tendrá un ángulo de incidencia. Este ángulo de incidencia es con respecto a esta línea que es perpendicular a la interfaz entre los dos medios. Una vez choca la onda me va a generar una onda reflejada y una onda transmitida, cada una con su propio vector de onda. Debemos recordar que cada medio posee sus propias permitividades eléctricas, permeabilidades magnéticas y por consiguiente, como resultado de estos dos, su propia velocidad. Recordemos, esta es la forma de expresar una onda utilizando formas exponenciales. Recuerden que este imaginario hace referencia a que esta componente exponencial se puede dividir en una componente real, que es por el coseno del ángulo, y una componente imaginaria que es por el seno del ángulo. Este simbolito, que es la virgulilla, nos dice que de esta componente solamente debemos de tomar la parte real. Así pues, el campo eléctrico incidente está como función de la posición, del tiempo, y a este lado lo que vemos es la amplitud que tenga ese campo multiplicado por la forma exponencial. Asimismo habrán ondas para el reflejado y para el transmitido. Noten que la K cambia de acuerdo a la onda. K incidente, K reflejada, K transmitida. Recordemos que si quisiéramos obtener las ecuaciones de onda, pero con el campo magnético, sería simplemente obtener cada una de estas y multiplicarlas por 1 sobre la velocidad por K, donde K es la dirección hacia donde viaja la onda. En general se utiliza más el campo eléctrico que el campo magnético. Por eso vamos a centrarnos en el campo eléctrico para esta presentación. Muy importante decir que la frecuencia no cambia. La frecuencia es la misma, dado que la frecuencia depende de la velocidad y K, número 2. Entonces, mientras se conserve el mismo medio, la relación entre B por K debe ser constante y debe ser igual a omega. Podemos decir como ejemplo que si se tiene un láser de color rojo incidiendo, al otro lado se verá el mismo color rojo, dado que la frecuencia no cambia. Bueno, este K, recordemos que también, como lo vemos acá, es el número de onda, como lo vemos acá es el vector de onda. Este K es 2pi sobre la longitud de onda. Eso nos dice que la longitud de onda cambia del medio 1 al medio 2. Analicémoslo aquí en más detalle. Como la frecuencia es constante, entonces K por B debería ser la frecuencia y debería ser igual tanto en el medio 1 como en el medio 2. La onda incidente está en el medio 1, la onda reflejada está en el medio 1, por tanto tienen velocidad 1. Eso significa que son ambas la misma K del medio 1. La K transmitida será la K del medio 2, pues está en el medio 2. Si pasamos esta velocidad a dividir, nos queda una relación de velocidades multiplicado por el número de onda. Y si preferimos tratar esto en términos de índices de refracción, pues vemos que B y N son inversamente proporcionales, por tanto aquí cambiará el número, aquí pasará de 2 a 1
de velocidad a índice de refracción y aquí de 1 a 2. Analicemos ahora qué pasa justo en la frontera. Para ello podemos tomar como ejemplo lo que pasa en una cuerda, dado que nos puede entregar información muy importante. Miremos. Tenemos entonces en el medio 1 dos ondas que al sumarlas debe dar lo que pasa en el medio 2. La frecuencia no cambia ninguna de ellas y se debe de cumplir algo muy importante, que aquí en la frontera cuando z es igual a 0, recuerden que z es este eje, nótenlo. Entonces cuando z es igual a 0 estamos hablando de este punto. Entonces cuando z es igual a 0 se debe cumplir la continuidad. ¿Qué quiere decir? Que esta cuerda no puede estar dividida un trozo arriba o un trozo abajo. Justo aquí, en z igual 0, nunca se podrá conseguir la amplitud del medio 1, para este caso. Noten que aquí esa amplitud disminuye para ajustarse a la densidad del medio 2. Una vez ya se haya ajustado esa densidad, habrá una onda que se devuelve y una onda que se transmite. Esta onda que se devuelve no tendrá la misma amplitud original. Y si el otro medio es más denso, se devolverá cambiando de polaridad. Analicemos entonces qué sucede acá. Deberíamos de decir que en z igual 0 se deben de cumplir las condiciones de continuidad. En ese caso, las exponenciales deberían de ser las mismas. Ya sabemos que cuando se revuelven ecuaciones de este estilo, las amplitudes, que aquí no están indicadas, deben tratarse por aparte a las exponenciales. Si decimos que las exponenciales deben ser iguales, entonces, como la frecuencia es igual, deben ser iguales los productos de el vector de onda por el vector posición, donde este es producto punto. Entonces aquí vemos que los productos puntos son iguales. Recordando que K vector es Kx en la dirección Y más Kz en la dirección K. Recuerden que aquí tenemos solamente X y Z, por eso no analizamos contribución en Y. Y lo mismo pasa con el vector posición, en términos de X y de Z. Entonces, cuando se resuelven estos productos puntos, nos va a dar que las direcciones en X se multiplican con las X, las direcciones en Z con las Z, y nos darán iguales las componentes en X y nos darán iguales las componentes en Z. Ello no quiere decir que las longitudes de onda sean iguales. Quiere decir que aquí en esta interfaz en z igual 0 se produce esta situación. Pero aquí nos va a quedar más claro. Como resultado de esto que ustedes ven acá, salen las leyes de la óptica geométrica. La primera ley nos dice que los tres vectores están en un mismo plano al que denominamos plano de incidencia. Observen, si solamente tenemos componentes en X y en Z, es porque estamos en un solo plano. Y ese plano de incidencia es este plano que tenemos acá. 2. Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Este ángulo y este ángulo deben ser los mismos. ¿Cuál es la razón? Ya sabemos que por conservación estas tres deben ser iguales, K incidente en X, K reflejada en X y K transmitida. Pero lo que sabemos es que esta K incidente es K1 y que esta K reflejada es también K1. Entonces, como son iguales, sus ángulos son iguales. Recordemos que la componente en X es, si esta es la dirección X, entonces la componente en X será el lado opuesto, o sea, K1 por el seno del ángulo, en ambos casos. Una con el ángulo incidente, otra con el ángulo reflejado, pero al final sabemos que es el mismo.
La tercera ley es la ley de Snell. Otra vez, por conservación, vemos que el componente incidente en X, la reflejada en X y la transmitida en X son iguales. Pero, a diferencia del anterior, lo que tenemos es que entre K incidente y K transmitida, la K, que es el número de onda, cambia. Entonces, para que se conserve la igualdad, debemos de multiplicar por el seno del ángulo y deben ser diferentes. De tal manera que al multiplicar estos dos, deberá ser igual a estos dos. Como K es igual a omega sobre la velocidad, lo que significa que es igual, aquí me faltó el igual, a omega por la raíz de epsilon por mu. Eso quiere decir que si reemplazamos en términos de B, pues podemos calcular utilizando las velocidades. Pero si lo que queremos es calcularlo en términos de los índices de refracción, pues nos podemos valer de esta relación para dejarlo en esos términos. Dado que la onda golpea una interfaz, entonces necesitamos las ecuaciones de frontera para entender el fenómeno. Recordemos que estas provienen de las leyes de Maxwell. La primera es la ley de Gauss. Aquí tenemos una integral de superficie que es cerrada, en la cual el vector que involucra el campo eléctrico, recordemos que este vector D es la permitividad por el campo eléctrico, se multiplica con el área por medio de un producto punto. Ahora, entonces en esta gráfica vemos cómo el campo viene hacia la interfaz. En la interfaz se selecciona la componente que va en la misma dirección del vector de área, dado que es un producto punto. Entonces ese producto punto permitirá que se seleccione la componente perpendicular a la superficie o a la interfaz. Esta integral se partió en dos integrales. No se tienen en cuenta estas áreas que están entre las dos placas porque se asume de que una interfaz es extremadamente delgada. Un vector de área va hacia arriba, un vector de área va hacia abajo. Eso hace que una integral sea positiva y la otra sea negativa. La una estará en el medio 1 y la otra estará en el medio 2. El vector campo eléctrico puede salir de la integral puesto que no depende del área. Y vemos que esta integral de área se puede reemplazar por el área. Y está en ambos lados. Luego se puede factorizar, están ambos términos. Luego se puede factorizar y pasar a dividir. Al pasar a dividir lo que tenemos es la carga sobre el área que es la densidad de carga. En este caso hablaremos de densidad de carga libre, puesto que son cargas que se mueven sobre esa interfaz. Esta ecuación, que ya la hemos visto muchas veces, nos dice que el medio es lineal, porque la permitividad se comporta de manera lineal, con una pendiente bien definida. Para la ley de Gauss del campo magnético se procede de la misma manera. La integral de dA nos va a permitir seleccionar la componente perpendicular. Al otro lado tenemos que es igual a 0. Si vemos aquí como el campo llega al área, se selecciona la misma componente, un vector de área va hacia arriba, un vector de área va hacia abajo, de ahí el signo negativo. En el caso de la ley de Faraday tenemos que esta integral es una integral de línea y es cerrada, así que seleccionamos un lazo cerrado. En este caso lo tenemos que llevar en esta dirección. Observemos lo siguiente. Este producto punto va a seleccionar las componentes que vayan en la misma dirección. En este caso, si este es el vector campo eléctrico, tendrá una componente que es paralela al plano que va en la misma dirección en la que va DL, un pedacito de línea.
Entonces se seleccionará esa componente, pero esa componente, si vemos la interfaz como un plano, veremos que ahí podrían localizarse diferentes componentes. Es decir, que esas componentes son vectoriales. Miremos entonces acá. Si hacemos E por dl, seleccionamos la componente paralela, pero la podemos sacar de la integral porque no depende de dl. Ahora, habrá una hacia la derecha, una componente hacia la derecha, una hacia la izquierda de dl. Entonces habrá un lado positivo y un término positivo y un término negativo. Miremos qué sucede al otro lado. Al otro lado tenemos la integral de área. Sucede que esta área que está aquí debe ser muy pequeña, pues se trata de una interfaz. Entonces, al hacer la integral de dA, cuando saquemos el campo magnético, nos dará que esa área tiende a ser cero. Así podemos definir nuestra ecuación. En el caso de la ley de Ampère-Maxwell, tenemos también una integral cerrada de línea. Pero ahora es igual a una corriente, que aquí la simbolizamos con estas cruces diciendo que va hacia adentro, menos este término que es la corriente de deriva. Este término tiene involucrada una integral de área. Ya sabemos que esta área tiende a cero, entonces se puede eliminar. Ahora, esta integral de línea se puede dividir en dos. Y recordemos de que siempre seleccionamos la componente paralela, que en este caso es un vector y sale de la integral. Ese vector, que es el vector de campo magnético, se puede reemplazar por el vector de intensidad de campo sobre la permeabilidad. Una componente será positiva, la otra negativa dividido al cambio de dirección. Cuando tomamos la integral de dl y la pasamos a dividir, sería la corriente sobre la longitud, que es lo que llamamos la densidad superficial de carga. Esto que está acá es la permeabilidad. También se comporta de manera lineal. Analizaremos ahora qué pasa en la incidencia. Miremos, aquí tenemos una onda. El campo eléctrico que está en azul se desplaza, observen cómo se desplaza hacia la derecha. Eso mismo sucede acá. Este será el campo eléctrico y se desplaza en la dirección hacia donde viaja la onda. Cuando llega a este punto, golpea una parte, se refleja y la otra parte se transmite. Pero analicemos el campo. Según la regla de la mano derecha, la dirección de E cruzada con la dirección de B debe dar acá. Entonces el campo magnético está saliendo de la pantalla. Es decir, que cuando toca la interfaz, está saliendo y entra y toca de manera paralela la superficie. Recuerde que la superficie es todo este plano que sale de la pantalla. Por esa razón la incidencia es de P paralelo. Bueno, analicemos ahora qué pasa con las ecuaciones de frontera. Lo primero que debemos decir es que estas interfaces por lo general son entre medios aislantes como el aire y el vidrio, o el plástico y el vidrio, o el aire y el plástico. Entonces en esos sistemas no hay cargas. Así que podemos cancelar las densidades de carga tanto en la primera como en la última ecuación. Ahora analicemos. Si aquí se cancela esta densidad de carga, este término pasa al otro lado y me quedan iguales. Este término perpendicular hace referencia a lo que esté ubicado en Z. Observen por qué. Si esta es la interfaz, lo que esté perpendicular a esta que es la interfaz está en dirección Z. Entonces, como lo que hay en el medio 1 es lo incidente y lo reflejado, nos vamos a analizar cómo es el comportamiento de ellos. Miremos, este ángulo de incidencia, que es también igual al ángulo reflejado,
será este mismo ángulo de acá. Entonces, esta componente de aquí será el seno del ángulo en dirección positiva. En dirección negativa, perdón. Entonces acá tenemos dirección negativa para esa componente. Al otro lado tenemos que este ángulo es este mismo de aquí. Estos dos suman 90 grados. Este y este del triángulo suman 90 grados. Por tanto, este ángulo y este ángulo son el mismo y este es este. Así que este será el ángulo de reflexión. La componente opuesta, esta es la perpendicular a Z y es por el seno del ángulo y es positiva. Y la componente al otro lado también será negativa. Para la segunda ecuación tenemos simplemente que no hay componentes perpendiculares. El campo magnético entra de manera paralela, no hay componentes perpendiculares en la interfaz. La siguiente ecuación nos dice las componentes que son paralelas. Entonces tenemos que las componentes paralelas en el medio 1 son iguales a las del medio 2. En el medio 1 estará la incidente y la reflejada, en el medio 2 la transmitida. Las componentes paralelas están en el plano XY. Esta línea es X y hacia afuera tendremos las Y. Eso formará el plano de la interfaz. Entonces será, si aquí teníamos que eran por el seno, aquí serán por el coseno. Observen, si este es el ángulo, entonces esta será el coseno, aquí también tendremos el coseno y acá también tendremos el coseno. Esta será nuestra tercera ecuación. La cuarta y última será, pasamos este término negativo al otro lado, nos queda positivo, y tenemos que el campo magnético se reemplaza por el campo eléctrico sobre la velocidad. Lo que está en el medio 1 es el incidente y el reflejado. Entonces tenemos que en este es positivo el incidente, pero cuando pasa al otro lado es negativo porque está entrando, entonces de ahí el signo menos. Bueno, ya sabemos que solamente hay componentes en el plano del campo magnético. Este proviene del campo magnético. Lo mismo pasará al otro lado si reemplazamos el campo magnético como campo eléctrico sobre velocidad. Así podemos obtener esta última ecuación. Bueno, tomemos nuevamente entonces nuestras condiciones de frontera. Las ecuaciones obtenidas anteriormente. Pues tenemos que, si utilizamos estos dos términos, alfa y beta, podemos reducir de manera considerable estas ecuaciones. Observen en esta ecuación tenemos el coseno del ángulo que al pasarlo a dividir nos quedará coseno del ángulo transmitido sobre el incidente y podemos reemplazarlo por alfa. Y en esta podemos pasar a multiplicar este término, el cual lo denominamos beta, que también se puede dar en términos de los índices de refracción. De esa manera, reemplazando en unos, despejando en unos y reemplazando en otros, podemos obtener la relación entre campos, amplitudes de campo eléctrico reflejados e incidentes y transmitidos con incidentes. Esto quedará para demostrar por parte de ustedes utilizando estas ecuaciones. Aquí hay algunas particularidades. La primera de ellas es que si el ángulo de incidencia es igual al ángulo transmitido y es igual a 0 grados, entonces alfa será igual a 1. La otra es que si queremos obtener alfa en términos del ángulo de incidencia, entonces lo que podemos hacer es tomar esta ecuación, dar este coseno en términos del ángulo de incidencia, que podemos hacerlo mediante esta identidad, y utilizando también esta relación que la llamamos la ley de Snell, que ya la habíamos visto anteriormente. También quedará para ustedes demostrar esta ecuación.
Lo otro es qué pasa cuando alfa es igual a beta. En ese caso, el ángulo de incidencia toma un valor muy particular al que denominamos el ángulo de Brewster, en el cual no existe una onda reflejada. Podemos calcularlo, simplemente aquí en vez de poner alfa ponemos beta porque se cumple la igualdad y vamos a darnos cuenta que el seno al cuadrado del ángulo de Brewster nos da esta relación. En medios magnéticos, por lo general, mu, la permeabilidad, es igual, en medios no magnéticos, perdón, como son los que estamos tratando aquí, que es aire, plástico, vidrio, e incluso serán iguales a mu sub 0. Por esa razón podemos aquí en la ecuación de beta cancelar los mu y dejar que solamente queden términos de los índices de refracción. Eso nos permitirá encontrar un ángulo de Brewster aproximado de una forma más eficiente que también quedará para ustedes demostrar. Miremos este ejemplo. Si tenemos una interfaz de aire con vidrio, en que la onda va viajando del medio 1 al medio 2, entonces tenemos que, de acuerdo a estas ecuaciones, podemos obtener la relación entre lo transmitido y lo incidente y lo reflejado y lo incidente. Empecemos con lo reflejado. Este resultado con valor absoluto nos dará que todos los valores deben ser positivos. Entonces dará esta forma. Si utilizáramos en vez de eso los vectores, nos daríamos cuenta de que los valores podrían ser negativos. Es decir, cuando beta sea mayor que alfa, la relación será negativa. Eso lo que nos quiere decir es que el vector cambia de polaridad. Quiere decir que si va, por ejemplo, hacia arriba, se devolverá hacia abajo, y si va hacia abajo, se devolverá hacia arriba. Un cambio de 180 grados. El ángulo de Brewster será el ángulo en el que esta relación de cero, observen, da cero. Bueno, la relación con el ángulo transmitido es mucho más fácil. Lo ven aquí siempre es positivo. A estas ecuaciones se le conocen como ecuaciones de Brewster. Tenga en cuenta de que estas las obtuvimos con el B paralelo a la interfase. Bueno, ahora sí analicemos lo que es la reflexión y la transmisión en términos de las intensidades, que es lo que realmente podemos medir en un laboratorio. Recordemos que la intensidad es el valor medio del vector de Poynting. Y ese valor es la energía por cada unidad de área, por cada unidad de tiempo. Es decir, si tenemos una onda que atraviesa un área, ¿cuánta energía está atravesando esta área en un segundo? Ese será el valor de nuestra intensidad. Ese valor también es el valor medio de la velocidad, que es la velocidad del medio, por la energía, pero esta es densidad de energía. Y también será igual a un medio de la velocidad por la permitividad por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Esto ya lo habíamos visto antes. La cuestión es que si esa onda no entra de manera perpendicular al área, sino que está sometida a un ángulo, entonces esa componente será el coseno del ángulo. Será esta componente que está aquí abajo. No será esta onda, sino la componente que esté en esta dirección. Entonces, para nuestra intensidad incidente, la reflejada y la transmitida, que está atravesando esta pequeña área, tendremos que será esta misma ecuación de intensidad multiplicada por el coseno. Incidente, reflejado y transmitido según a qué intensidad nos estamos refiriendo. Entonces, por definición, tenemos que el índice de reflexión, distinto al de refracción, son diferentes.
El índice de reflexión es la intensidad reflejada sobre la intensidad incidente. Y el de transmisión será la intensidad transmitida sobre la incidente. Y ambos deben de sumar 1, o sea, el 100% de la onda, de la intensidad que incide. Bueno, miremos entonces. Ya sabemos que la I reflejada es esta ecuación, la I incidente es esta, la reemplazamos y vemos que se nos cancelan la mayoría de parámetros y solamente nos queda una relación de amplitudes de campo eléctrico al cuadrado. Dado que, como vimos anteriormente con la ley de Snell, esta es una de ellas, se cumple, entonces esta relación puede definirse como esta relación de parámetros alfa y beta. En el caso del transmitido, nos surge el inconveniente de que las velocidades, tenemos en el numerador velocidades y permitividades del medio 2, mientras abajo tenemos las del medio 1, o sea, no pueden ser canceladas. Y lo mismo los cosenos de los ángulos. Entonces hacemos uso de que la velocidad es igual a 1 sobre la raíz de mu por epsilon, y el alfa es coseno del ángulo transmitido sobre el incidente, y que beta es esta relación de velocidades o de índices de refracción junto con las permeabilidades, y podemos llegar a demostrar esta ecuación. Esta también quedará como tarea para ustedes. Si hacemos una gráfica de índice de reflexión y de transmisión, variando el ángulo de incidencia, para este caso en el que B entra paralelo, recuerden que B va saliendo y entra paralelo a la interfaz, entonces observaremos una gráfica como esta. Observen aquí que en este punto, cuando el valor es 0 de la reflexión, ¿sí?, será el ángulo de Brewster. Esta será una forma estándar para cuando el índice de refracción del N1 es menor al del N2. Vamos a analizar ahora qué pasa si la incidencia es con E paralelo a la interfaz. Pues miremos, ahora los que están en esta dirección son los campos magnéticos. Si la onda viaja en este sentido, el campo eléctrico estará entrando a la pantalla según la regla de la mano derecha. Choca, se devuelve hacia el otro sentido y aquí el campo eléctrico estará saliendo. Acá al otro lado el campo eléctrico estará entrando. Miremos entonces, estas son las ecuaciones de Browther, las que ya hemos deducido de la parte anterior. Desde la primera, es claro para todos que si estamos hablando del campo que es perpendicular, aquí todos los campos entran paralelos a la interfaz. Entonces no produce ninguna ecuación. Para el caso de los campos magnéticos que son perpendiculares, entonces lo que observamos es que tenemos uno aquí que es de signo negativo, otro aquí que es de signo positivo, y estos se relacionan con el seno del ángulo del lado opuesto. Entonces acá tendrá uno el seno y aquí también estará el seno. Como son el mismo ángulo, se pueden escribir igual. Ahora la relación E, amplitud de campo eléctrico sobre velocidad, es campo magnético. Miremos la tercera ecuación. Bueno, con respecto al transmitido es negativo, aquí vemos que va hacia la izquierda. Con respecto a la tercera ecuación, entonces ya sabemos que el campo eléctrico que entra paralelo es todo el campo, pues debido a que no hay componente perpendicular, entonces simplemente será la suma de las contribuciones. Y finalmente vemos la ecuación de campo magnético, en la cual si aquí utilizamos senos, aquí deberíamos utilizar cosenos, y siempre, como vemos, el coseno está indicando en todo caso hacia arriba, entonces los valores son todos positivos.
¿Sí? Bueno, entonces aquí podemos demostrar todas estas ecuaciones. Con estas ecuaciones, utilizando nuevamente alfa y beta como lo vimos antes, podemos llegar a las ecuaciones de Fresnel, pero ahora para el campo eléctrico. Miremos un ejemplo con estas ecuaciones, que también espero que ustedes puedan demostrar. Miremos. ¿Qué pasa si estamos utilizando en vez de las amplitudes dos vectores? Pues que no deberíamos utilizar este valor absoluto. Entonces, en ese caso, si este alfa beta es mucho más grande que 1, me dará una relación negativa. ¿Qué quiere decir una relación negativa? Mírenlo acá. Quiere decir que hay un cambio de polaridad. Entonces, si alfa beta es mayor que 1, habrá un cambio de fase de 180 grados. En general, aproximándolo un poco mejor, dado que alfa puede aproximarse, beta mayores que 1 darán un cambio de 180 grados. Bueno, miremos aquí. Este será el caso para el aire y el vidrio. Recuerde, este es con E paralelo. Esta será la forma o la relación entre el E transmitido sobre el incidente. Este será el valor obtenido a partir de sacar el valor absoluto. Y este será el valor obtenido a partir de sacar los valores en términos de los vectores. Observen entonces que aquí la forma vectorial nos muestra que efectivamente hay un cambio de polaridad. Se conseguirá un ángulo de Brewster en este tipo de configuración en paralelo solamente si hay diferencia entre las permeabilidades, lo cual es muy improbable. Bueno, con estos valores podemos entonces, ya como hemos visto, hallar el coeficiente de reflexión y de transmisión. Estos serán los resultados y ustedes pues podrán demostrarlo. Las polarizaciones de los campos pueden definirse también como polarización S y P. Me explico. Si el campo magnético es el que entra paralelo, tendremos una polarización P. Y si el campo eléctrico es el que entra paralelo, tendremos una polarización S. Bueno, así podemos decir que el coeficiente de reflexión puede llamarse reflexión con polarización P o reflexión con polarización S. Y si queremos hallar el coeficiente de transmisión, pues hacemos simplemente la resta de 1 menos el de reflexión. Estos parámetros que están en términos de alfa y beta pueden ser reemplazados para que queden solamente en términos del ángulo transmitido y el ángulo incidente. Miremos, aquí lo podemos tener en términos de las transmitido e incidente y aquí en términos de, además del transmitido y el incidente, en términos de los índices de refracción. Estas formas quedarán para que ustedes las demuestren. Bueno, también podemos obtener esas mismas fórmulas en términos de los ángulos transmitidos, incidente o del índice de refracción para la polarización S. También para que ustedes lo demuestren. Si tenemos una fuente de ondas electromagnéticas, algo así como un bombillo que está emitiendo una lámpara, asumimos que el coeficiente total de reflexión será el valor medio de RS y RP, porque asumimos que están emitiendo en diferentes direcciones. Lo mismo sucederá con el coeficiente de transmisión. Bueno, ahora miremos el concepto de ángulo crítico. Suponga que usted tiene este vector de incidencia en esta dirección, pero usted empieza a trasladarlo haciendo cada vez mayor el ángulo de incidencia. Usted va a llegar a un momento en el que
vector que está al otro lado de ángulo de transmisión empieza a moverse hasta llegar hasta 90 grados. En ese punto, usted ya no va a poder hacer que se mueva más de ahí, ¿cierto? Ahí se denomina evanescencia porque la onda electromagnética se da bien sobre la interfaz. Es un fenómeno que se puede ver sobre el vidrio y que tiene una solución compleja. Ese ángulo en el cual se produce esa evanescencia, el ángulo de incidencia, se le denomina el ángulo crítico. Se puede hallar fácilmente. Observe, si tenemos la ley de Snell, sabemos que este ángulo es 90 grados, entonces el seno del ángulo de transmisión vale 1. Entonces en ese punto el ángulo de incidencia es el ángulo crítico y lo podemos despejar y nos daría esta forma. Cuando el ángulo de incidencia es mucho mayor al ángulo crítico, entonces todo lo que se incide se refleja. Ese es el principio de funcionamiento de la fibra óptica. Eso se le denomina reflexión total interna. Miremos ahora un ejemplo de cómo serían las curvas de reflexión y transmisión para una interfaz entre aire, que es 1, y un vidrio con índice de refracción 2. Lo que va a suceder es que cuando aparece un ángulo crítico, entonces ya la reflexión se da total desde mucho antes. Entonces, cuando calculamos con esta fórmula el ángulo crítico para estos dos valores, nos da que aproximadamente un valor cercano a los 41 grados se encuentra el ángulo crítico, así que de ahí para allá todo se reflejará, habrá reflexión total interna y nada se transmitirá. Entonces, esto será lo que sucede con una onda tipo P, en la que podrá encontrarse el ángulo de Brewster, y esto será lo que sucede en una onda o una polarización tipo S, en el que no se podrá observar con claridad un ángulo de Brewster. Estos son los ejercicios propuestos. Espero que entonces por favor los realicen para la próxima semana.